Más Latina 96.5, Fundacrover, Hutchinson Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, presentan Nación Veracruz. Historia, cultura, tradiciones. En Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Ya estamos en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México en este lunes, iniciando semana. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Así es, don Jorge, queridos amigos, esta semana, fin de semana, que bueno, tuvimos mucho para reflexionar, tanto en el ámbito espiritual, por supuesto, como pues en casita, haciendo cosas o tomando en consideración pues eventos que a lo mejor se nos había pasado desapercibido precisamente por todo lo que es la vida diaria, el ajetreo del trabajo. Y ya cuando tenemos estos espacios así, de repente surgen comentarios o convivencias con las personas o las personas con las que vives, ¿no? Y es otra forma precisamente de poder regresar a ese origen, a esa, sin el teléfono, porque le voy a decir una cosa, y quiero también que nuestros amigos del auditorio lo reflexionen y lo tomen muy en serio. No le hagan caso a todo lo que salga en las redes sociales. No todo es verídico. Que si se transmite este virus por los mosquitos, que si se cura con gárgaras de bicarbonato, ¿no? Bueno, eso no es tan malo porque eso sí te cambia el pH. Mira, mientras ayude no pasa nada. Sí, pero no todo, vaya. No, pero no creer. A mí es más, el 85, casi 90% en estudios ya está registrado, casi todo, es de entre 85 y 90% es noticia falsa, o sea, fake news. Sí, tienen que tener mucho cuidado. Y también yo entiendo, tengan cuidado en compartir de estos que sale, que si el doctor fulano de tal ayudó y no, nadie le hace caso, porque en su mayoría es un actor de películas de adultos, y ya han caído varias personas que yo conozco, son muy serias y que pues es una burla, ¿no? Porque al final de cuentas pues esto lo hacen las personas que no tienen nada que hacer. Sí, porque ya una sí, es un actor porno. Sí, es un actor de películas para adultos y no es ningún doctor. O sea, entonces sí, ya me tocó 2-3 veces personas que hasta. Pero mira, a ver, Miguel. Mira, mientras no te llega a tu familia, te ríes, ¿sabes? Pero ya cuando una tía algo se le ocurrió subirlo y compartirlo, dices, oye tía, dice, pues sí, claro, yo. Mira, lo primero que hay que hacer es cuando lleguen la información, digo, a ver, si hay que decirles para los amigos que nos están escuchando cómo detectar si es una noticia falsa o no. Primero que nada, que dice el doctor en Rubens Force Fausten, de la Universidad de Dresden. Dense cuenta, por favor. Entonces ya te meten ahí y empieza una serie de cosas. Entonces lo primero que hagan es busquen el nombre, váyanse al Google, a algún buscador al que usen, busquen el nombre del doctor y chequen si está en esa universidad. Si les aparece que está en la universidad y todo, bueno, a ver, chequen entonces si realmente hizo ese estudio. Y generalmente les va a ir brotando si es cierto o algo hay de cierto. Generalmente medios serios que contrastan la información van a traer algún tipo de información al respecto. Entonces entren a ver esa información porque ahí es donde va a estar más certero lo que les van a decir. Porque luego lo que hacen es que toman a alguien que sí existe y se avientan un mamotreto ahí y esa persona jamás lo dijo, ni jamás lo hizo, ni jamás nada. Entonces utilizan los nombres para mandar una desinformación. Entonces váyanlo checando, si contrasten la información para que no los engañen. No, y últimamente ya también ahí están utilizando imágenes en Twitter, por ejemplo, y son parodias. Pero si te vas pensando que es el funcionario el que está diciendo eso y es una parodia, es una burla. Pero bueno, tenemos que tener cuidado. Pero oigan, fíjense que el día de ayer recibí de parte de la licenciada Berta Agüed Malpica algunos ejemplares del dictamen del decano de la prensa nacional de junio de 1920, ya casi un año, cuando ocurrió este brote de peste aquí en Veracruz,
Y les voy a decir una cosa, volvemos al punto, de hecho ahí está circulando un video que ya también compartí con amigos muy serios, por cierto, sobre que no debemos olvidar el pasado, porque ese es nuestro gran maestro. Lo que ya pasó puede que vuelva a intentar o que se vuelva a producir, y tenemos que analizar los errores de ese pasado como sociedad o como personas para evitar nuevamente que se cumplan. Entonces, oigan ustedes, si piensan que Veracruz estuvo en cuarentena nada más en este tiempo, pues no, resulta que en junio de 1920 también se vivía un drama en la ciudad de Veracruz. Vamos a subir estas, yo creo que no va a haber ningún problema, están ahorita públicos los videos que los envió el decano de la prensa nacional. Y fíjese el titular: el pueblo veracruzano emplea la acción directa contra la peste bubónica y para la defensa de su conservación. Los nuevos casos denuncian que aumenta la peste. Y entonces en todo este periódico, y no nada más de ese día, don Jorge, ahorita voy a explicar cómo estuvo sucediendo, hasta los gremios de trabajadores del muelle protestaban por todas las implementaciones que se daban de materia de seguridad en sanidad, y se incineraban las tablas, basuras, la basura, y continúa en la calle, los tiraderos de los almacenes de la terminal aún no se fumigan. La Comisión de Damas de Comercio y otros vecinos se dirigen al presidente. El doctor Favela, que era el enviado del gobierno federal para tratar este tema. Isidro Favela, ¿no? No. ¿No era Isidro Favela? Gonzalo Favela, no, ese era otro. Dice, ¿cómo explica el doctor Favela la lentitud de la campaña y por qué se rehusó el auxilio de Mr. Wilson? O sea, todavía se rehusó el apoyo de los Estados Unidos. El pueblo veracruzano asume el poder ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que pues lo que sucedió también ahora, ¿no? O sea, en estos casos tan graves, pues la sociedad tuvo que tomar cartas en el asunto. Muchos de los vecinos, muchas personas también en comunidades, pues ellos tomaron decisiones como cerrar, por ejemplo, su comunidad. ¿Qué pasó en 1920? Pues con la llegada de estas ratas infectadas en un barco que llegó de Nueva Orleans, pues empezó este brote de peste. Como sabemos, pues es terrible este mal. Y se pensaba que la basura, ¿no? Primero que nada, la basura, que es donde se almacenaban o se refugiaban los roedores, y se empezó a quemar todo lo que fuera de madera, don Jorge, pero eso implicaba que se llevaban por ahí pues casas de gente menesterosa, algunos mercados completos tuvieron que ser demolidos e incinerados. Y fíjese nada más qué cosa que todavía no comprendemos la magnitud, que no hemos llegado y esperemos no llegar. ¿Cuánto tiempo duró esto? Pues llegó a un mes más o menos. Más o menos todo de la peste, de la peste aquí en Veracruz. Y miren nada más, queridos amigos, los infectados se los llevaban, o sea, no era de que si querían, se los llevaban a lugares como la isla de Sacrificios allá para que no infectaran a los demás, y a lugares alejados en aquella época, como la Casamata, que estaba por donde está ahorita Reino Mágico, ahí por el Panteón. Entonces la gente escondía a sus pacientes, a sus infectados, a sus familiares que estaban mal, para que no fueran abandonados, llevados ahí a esos lugares lejanos, para que no siguieran contaminando. Entonces, insisto, no es nuevo, y lo que sí es importante destacar es la forma en que el veracruzano, en que los medios de comunicación serios, pues trabajaron en su momento para contener esta peste. Entonces, creo que me dio mucho gusto que la licenciada Berta lanzara estos ejemplares del dictamen, porque nos dice mucho de lo que el veracruzano ante estas adversidades puede hacer. Unidos, insisto, a través de la comunidad, y bueno, tomar decisiones que nos ayuden a que sigamos, como dice aquí el titular, que sigamos en la más que la supervivencia pues de nuestra ciudad y como tal nuestra cultura. Bueno, en este caso, Miguel, fue y viene totalmente a colación esto de 1920 por la peste y por la cuarentena.
Pero previo a esto, 6 años antes, en 1914, se hizo pues prácticamente de la misma forma. Las autoridades nos dejaron a la deriva con la invasión norteamericana y la sociedad fue la que salió a defender la ciudad como dio lugar. Fíjese que es un tema... porque viene ahora el 21 de abril. Sí, es un tema que dentro de ese contexto tenemos que platicar mucho, don Jorge, porque también esto nos da las víctimas de 5 y 6 de julio, que es un pueblo, nos dice mucho, ¿no? A nivel social, a nivel antropológico, yo podría decir que a nivel cultural nos dice mucho de la sociedad veracruzana, nos habla de una ciudad que ya está, si no acostumbrada, a lo mejor el término no es el correcto. ¿Sometida puede ser? No sometida, sino pues que sí, me refiero que ya no es la costumbre, sino que ya está predispuesta a saber que nos van a dejar. No solamente en 1914, en 1847, mientras los norteamericanos nos estaban bombardeando en la Ciudad de México, se estaban peleando polcos y soldados para decidir cuestiones políticas, mientras nosotros sufríamos el bombardeo. 1914, estamos hablando que mandan a un solo doctor, ¿no? Para que nos diga a ver qué se va a hacer, y el pueblo veracruzano pues es el que se encarga de tomar decisiones. Es un tema muy interesante, vamos a tratarlo en esta semana. Vamos a ir al corte, nos vamos al corte, regresamos en un momento más. Este programa es presentado por Hutchison Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER. Regresamos a Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Recuerden, estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en nuestra transmisión en vivo en Más Latina 96.5. También estamos en la de Nación Veracruz en Facebook Live. Estamos en Twitter, @Nación Veracruz, en Instagram de la misma forma, y en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.com. Pues vamos a volver con los temas, Miguel. Fíjate que ahora que comentabas en estos momentos que está uno en confinamiento, esa parte reflexiva, los puntos donde también hay que acercarse a la familia, platicar, convivir. Una buena manera es empezar a sacar esos álbumes fotográficos, ¿no? Sí. Este fin de semana también estuvimos haciendo eso, yo estuve haciendo ese ejercicio, empezamos a sacar algunos álbumes y todo. Y bueno, entre compartiendo con mis hijas, compartiendo con la familia, con mi esposa, y ya después, bueno, pues entre que se iban y todo, algunas fotos incluso compartiéndolas con algunos grupos y de amigos, donde fotos de cuando éramos chavos y todo, y bueno, pues empezó también una dinámica simpática. Se hizo viral, pero yo vi algunas por allá. Sí. No, yo llegué a ver unas por ahí, cierto joven acá de pelo crespo. Tuvimos bastante pelo y bastante crespo, sí, bastante. Yo nunca en la vida pensé que me fuera a quedar sin pelo. Pero pues así suele pasar. Oiga, don Jorge, fíjese que hoy, 13 de abril, pero de 1877, nacía en Oaxaca Enrique Flores Magón. Aquí es muy interesante porque hay una avenida precisamente que se llama Flores Magón, y que pues nos tenemos que poner las pilas para saber si es Ricardo o Enrique. Una familia oaxaqueña de origen indígena, los Flores Magón, Jesús, Enrique y Ricardo. Entonces, lo que no me queda duda es que la colonia de esta zona de aquí del centro es Ricardo Flores Magón. ¿Qué hicieron los Flores Magón? Bueno, pues de acuerdo a su biografía, la familia Flores Magón salió de Oaxaca, se fue a vivir a la Ciudad de México ya casi a principios del siglo XX, y era tal la animadversión que tenía el padre de los Flores Magón hacia don Porfirio Díaz, según algunos biógrafos, porque no le había cumplido a ser veterano de la intervención francesa, y bueno, pues lo tenía sin un sueldo y o alguna especie de monumento a esta persona. Entonces creció en esa familia, insisto, un enojo, un odio hacia la figura de don Porfirio Díaz, y los Flores Magón se dedicaron a participar en diversas actividades
en contra de las reelecciones de Porfirio Díaz. Por ese motivo, Enrique y Ricardo fueron a parar a la cárcel en algunas ocasiones y tuvieron que exiliarse a los Estados Unidos, desde donde trabajaban a través de un diario llamado Regeneración. Este diario todavía lo podemos encontrar, amigos radioescuchas, en algunas páginas de hemerotecas digitales. Es muy interesante porque ellos visualizan esta parte de la revolución comunitaria y socialista, cosa que le achacaban que Francisco Madero pues no tenía dentro de su agenda esta visión, sino que era nada más un cambio de poderes, ¿no? Entonces no apoyan a Francisco y Madero, y consecuentemente con la revuelta caudillista que va a desembocar en la ascensión de Venustiano Carranza, pues mucho menos. Entonces es importante destacar que Flores Magón, Enrique, muere misteriosamente en una cárcel de Estados Unidos. Entonces se dice que posiblemente fue pues silenciado, y tenemos todos estos ejemplos de la figura de los Flores Magón. Y para los que nos gusta pues estar revisando la nomenclatura, pues nos vamos a abocar a saber si la colonia Ricardo Flores Magón y también la calle es Ricardo o es Enrique, cosa que pasa con otra calle del centro histórico que es Lerdo de Tejada, que no se sabe si es Manuel o es Miguel, Sebastián, ¿no? o Perdón, Sebastián. Miguel o Sebastián. Fíjate, Miguel, ahorita que tocas el punto de los Flores Magón, hay un libro muy bueno que está en el Fondo de Cultura Económica, ojalá que no esté descatalogado todavía, yo no lo he podido volver a localizar, a mí vaya, inusitadamente me lo robaron. Para que te roben un libro. De los que usted dice que deja ahí, nunca le van a robar su coche. No me lo robaron, me lo pidieron prestado y jamás me lo devolvieron. Se llama Los Cuadernos de la Cárcel, de Douglas Day. Es un norteamericano que, como también lo dices, ¿no? Son de los que están apasionados, por ejemplo, en este caso de la Universidad de Tulane, ahí en Nueva Orleans, en Luisiana, donde tienen todo un departamento completo de historia de México especializada en la Revolución Mexicana. Es una universidad de Estados Unidos, ¿no? Sí. Nada suele pasar, ¿no? Como en Escocia, bueno, están especializados en Santana, ¿no? Como William Fowler. Entonces, este libro de Los Cuadernos de la Cárcel, vale la pena localizar este libro porque habla de la historia de Ricardo Flores Magón, efectivamente, pero sobre todo se va a la parte de su quehacer, ya tanto como ideólogo, porque ellos eran anarquistas, pero anarquistas no lo que conocemos ahora, de los que salen y así, no eran vándalos. Eso de hecho está totalmente tergiversado el término anarquismo. El anarquismo es una filosofía del príncipe Kropotkin allá en Rusia, y Bakunin. Los lectores de Bakunin y Prokopin. De Prokopin y Bakunin. Y ellos aquí forman, entre otras cosas, el Regeneración. Luego estuvieron incesantemente en la cárcel, porque nunca los pudo controlar Porfirio Díaz. Y ya posteriormente forman, al principio se une al movimiento de Zapata, con Otilio Montaño, se vuelve ahí parte como de su... Sí, pero no asesor. logra... Tampoco logra, no, porque decía... No, muy pegado, insisto, el tema del anarquismo. El anarquismo es una teoría utópica donde es una filosofía no hay gobierno, utópica, que no se necesitan gobiernos porque por ende el ser humano debe de respetarse sus espacios y no se necesita que haya normas ni leyes, nada, porque nosotros mismos nos vamos a respetar. No significa caos. Muchos chicos de ahora, muchos millennials, y no solo millennials también, pensaban que el anarquismo, el símbolo del anarquismo es el caos. No, es que está tergiversado, es todo lo contrario. Es todo lo contrario, por la bondad y por la buena disposición y por la consideración hacia los demás y el respetarte al otro, no se necesitan leyes. Ese es el principio del anarquismo. Y ellos ya después de estos movimientos logran también con un grupo de anarquistas consolidar lo que es la Casa del Obrero Mundial en 1918 con Juan Sarabia, con Soto y Gama, los Flores Magón. Un buen proyecto. Un muy buen proyecto. Y también otros de los medios que iban sacando y los sacaban como podían eran un periódico
que se llamaba El Hijo del Aguizote. A través de la caricatura también. Y ya luego los encontraban y bueno, salían de pelada y les reventaban todas las imprentas y todos se escondían y otra vez ya volvían a sacar otra vez el periodiquito, pero ya se llamaba El Nieto del Aguizote. El nieto del y otra vez lo mismo. El nieto del No, se llegó a editar hasta el tataranieto del Aguizote por lo mismo, porque se movían de un lado a otro. Y ya al final sí lo apresan y muere Ricardo Flores Magón ya en una cárcel allá en Leavenworth, la cárcel de Leavenworth, que es una de las más famosas. Kansas. En Kansas, efectivamente. La de Oye, debería hacer usted un libro de la historia del periodismo en Veracruz, ¿no? Ya está usted tardando. Sí. Porque la verdad hay mucha información, hay mucho de dónde porque muchas veces, insisto, parecían los famosos pasquines, que de hecho hay que buscar, hay que ver de qué viene el pasquín, su etimología, pero de que sirven, vaya, estaba también, me recuerdo en los años 20, si no estoy mal, era el tábano, existía un pasquín, una hojita que escribía el señor de apellido Jiménez, que llegó a ser el padre de Estuardo Jiménez, Satanás Jiménez, escribió en un periódico, el Notiver, por cierto, no sé si en el dictamen sí, también estoy en el dictamen, ¿cómo no? Porque el Notiver nace en 1970 y muchos se pasan. No, Notiver, o sea, no llegan nuevos. Más o menos, 74. Es interesante esa historia del periodismo en Veracruz, porque así ha sucedido. Muchos periódicos que se han creado han dejado de desaparecer, todo ese grupo de periodistas se pasa a otro, o así sucesivamente, ¿no? Entonces, sí. Porque no se van de Veracruz. Bueno, son muy pocos los periodistas que se han ido de Veracruz. Bueno, ya nos tenemos que ir, pero ya me estaba yo acá. Sí, ya me quitaste la idea y voy a decir algo y ya se me fue la onda. Pero bueno, ya mañana. Discúlpeme, sana distancia, ahí está. En la sana distancia, algo que iba a decir. Y bueno, pues, no, ya Nancy, porque luego dice que yo nada más estoy ahí de solapador y eso. Bueno, pues ya se me fue la idea, pero bueno, ya mañana retomaremos todo esto y sobre todo, pues sí tener en cuenta estos personajes históricos como los Flores Magón, que fueron genuinos, totalmente, ellos nunca nos tocaron ni con el billete, ni con nada. Vamos a hacer un scouting ahí para checar bien Flores Magón, si tiene la R o qué, o la E. O no es creo que sea de Jesús, pero... Y el otro, y Jesús, él sí se volvió burócrata, él sí se metió al gobierno. Bueno, Ricardo la hizo también, estuvo trabajando, es más, estuvo aquí en Veracruz haciendo unas actividades, o sea, por ahí tengo algunos datos cuando fue este asunto del movimiento inquilinario. De hecho, por ahí leí una crónica de que lo fueron a recibir al... pues ya andaba a salto de mata, en la época de los hijos y los nietos del Aguizote y todo eso. No, ya andaba a salto de mata. No, voy a checarlo bien, pero pues en fin, es parte. No, Ricardo, por eso le pusieron a la colonia. No, fue Enrique. Sí, claro. Fue Enrique el que vino y Ricardo fue el que lo mataron. Sí, no. Ricardo. Bueno, que falleció en Kansas. Ajá, ahí en la... Por eso pero creo que su hermano Enrique era el promotor de él, sí. Y el otro murió más joven. Y este Enrique fue el que se volvió burócrata. Vaya, sí se metió de la Casa del Obrero Mundial. Exacto, el que sí se metió al tema de gobierno, a la política. Y Ricardo Flores Magón es el que muere. Murió en los 50 y tantos. En la cárcel de Leavenworth, allá en Kansas, en Estados Unidos. Ya estuvo aclarado. Nos vamos mañana. La cita es en punto de las 9 de la mañana. Miguel. Nos escuchamos mañana. Páselo muy bien. Más Latina 96.5, Funda Krover, Hutchinson Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, APIVER, presentaron Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Hasta la próxima.